Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Hoy vamos a ver Efesios 5 desde el verso 23 hasta el 24. Y contextualizando un poco, el apóstol Pablo se enfoca ahora en esta porción de las Escrituras en las relaciones más cercanas que tiene el creyente día a día, su familia, su trabajo, y comienza a hablar del rol de la mujer al interior de la familia, de la esposa. Y pues lo interesante del asunto es que ya veníamos conectados con un verso anterior. Hace 8 días vimos el verso 22, donde dice: así las mujeres, como lo están a Cristo, estén a sus maridos. Si nosotros no leemos el verso 21, quedamos locos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la sujeción. El verso 21 del capítulo 5 de Efesios dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. E inmediatamente el verso 22 dice: así las mujeres, como lo están a Cristo, ¿cómo? Sujetas, sujétense a sus maridos. Hace 8 días atrás hablábamos de qué era la sujeción, qué tipo de sujeción era la que demandaba Dios a las mujeres, y hablábamos de que no era una sujeción que era denigrante, sino que era una sujeción voluntaria, mas no impuesta. Hablábamos de que la indicación de la sujeción no era que los esposos hicieran respetar su autoridad, no, porque la autoridad que le ha sido dada al esposo ha sido delegada por Dios mismo y su papel no es defenderla. De hecho, el papel del esposo, que vamos a verlo dentro de 8 días, será el de tratar de manera muy respetuosa a su mujer, dignificarla en medio de esa autoridad. Hablábamos 8 días atrás de que a alguien se le da autoridad no para ser un dictador, sino para velar por la protección de aquella persona que le ha sido subordinada. Entonces, en ese orden de ideas, la autoridad del esposo, delegada por Dios, busca brindarle garantías a su esposo. Hablábamos que lo que motiva la sujeción en las esposas a que se sujeten a la autoridad de su esposo es su amor al Señor. Y cuando la palabra dice sujétense a su marido como al Señor, hablábamos lo que no significaba como al Señor y lo que sí significaba como al Señor. Como al Señor significa: por el amor que le tienes a Cristo, sujétate a tu marido. No quiere decir que idolatres a tu marido como adoras al Señor, y que no lo sigas y que sea el primer lugar de tu corazón como lo es el Señor. No, eso no es lo que está queriendo decir el pasaje. Sencillamente el pasaje está diciendo: refleja tu amor a Cristo sujetándote a tu marido. De hecho, la mujer se sujeta a su marido porque confía en Cristo. Las esposas se someten a la autoridad de sus esposas, de sus esposos, porque uno, confían en Cristo. Confían en Cristo más que en su propia sabiduría. Hablo de la sabiduría de la mujer. Confían más en Cristo que en su percepción femenina. Confían más en Cristo que en sus propios deseos. De hecho, esperan en Él, en su providencia, que Él les dará la guía de su vida. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 5, que fue con lo que terminamos 8 días atrás. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hermanas, posiblemente el esposo que tengas al día de hoy haga cosas que lo que hagan es desmeritar y no motivarte a que tú lo respetes. De pronto lo que hace él te insta a que lo irrespetes, pero tu sujeción a la autoridad de tu marido, tú la ejerces porque respetas a Cristo, honras a Cristo, amas a Cristo. Te sometes a Cristo y tu manera de demostrarlo es sujetándote a tu marido. Ahora, acá hay una excelente oportunidad para demostrarle al mundo lo que significa ser un cristiano verdadero. Y les digo algo, sin duda las charlas que tú escuches, mi hermana, en tu trabajo, en tu ambiente de estudio o aún al interior de tus propias familias, son totalmente contrarias al consejo que se está dando desde este lugar. Consejo que no es mío, sino consejo que da el apóstol Pablo. Tal vez tú te muevas en un contexto donde tus amigos, tus compañeros
trabajo, de estudio, aún tus familiares te van a decir, no sea boba, no se deje. El mundo del día de hoy tiene un dicho que se ha vuelto muy popular y que aún ha permeado tristemente a la iglesia: igualdad. Y la igualdad es correcta entre hombre y mujer en cuanto a dignidad, en cuanto a importancia, en cuanto a esencia. El hombre y la mujer son de igual importancia en estos aspectos. Pero no hay igualdad en roles, no lo hay. Y comportarte tú de esta manera, de una manera sujeta a tu marido, señalará el pecado de este mundo y te sujetarás a Dios. Amén. Hoy voy a hablarles de esta sujeción, pero las razones de la sujeción, las razones bíblicas por las cuales la mujer se debe sujetar a su esposo. Por eso les digo que la predicación quedaría corta si las personas escucharon la prédica 8 días atrás y no el día de hoy. Pero antes de hablarles de las razones, quiero contextualizar en una realidad que estamos viviendo como iglesia el día de hoy. Y es la siguiente realidad. Esto de la igualdad es muy cierto en esencia, en importancia, en todos esos aspectos. Pero el término igualdad no se refiere a igualdad en roles. Y esto, lastimosamente, que está promulgando la sociedad, ha permeado a la iglesia. Y aún al interior de la iglesia se promulga que la mujer puede hacer cualquier rol al interior del ministerio. ¿Ok? La mujer puede hacer las mismas tareas del varón, las puede hacer la mujer. Y eso se ha vuelto popular al interior de la iglesia. Y se ha vuelto popular, y el argumento es que lo que dijo Pablo de que la mujer no debía enseñar al interior de la congregación, es decir, el ministerio pastoral, el ser obispo, anciano, pastor, que es un cargo y un rol entera y exclusivamente del varón, hay un sector de la iglesia que dice que no, que también lo puede ejercer la mujer. ¿Y en qué se basan? Se basan en dos puntos. Uno, en el punto de que Pablo lo nombra en el momento que lo nombra, porque es una situación cultural que solo afectaba a esa geografía y a ese momento cultural en la iglesia, no que era un mandato para la iglesia de todos los tiempos. Y dos, otro sector dice que no, que la mujer se tenía que sujetar al varón como consecuencia a la caída. ¿Me comprenden? Y que una vez que el Señor viene y restaura todas las cosas, como esto es una consecuencia de la caída, pues ya la mujer no se debe sujetar al varón, sino que hay igualdad de roles porque era una consecuencia de la caída. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Otra vez, razones de la sujeción, vamos a derribar escrituralmente estos dos puntos de vista, porque no es algo ni cultural y no es algo que es producto de la caída, sino que es parte del plan original de Dios. O sea, no es consecuencia de la caída de que el hombre tenga un papel y la mujer tenga otro. No, es algo que hace parte del perfecto plan de Dios con el hombre. Aún Él quiere mostrar atributos suyos a través de esos roles. Amén. Entonces teníamos que contextualizarlo un poco hoy, porque yo sé que acá hay personas que no conocen mucho del tema. Hay personas también aquí en la congregación que su cristianismo desde el principio lo han comenzado siendo reformados. Entonces de pronto no han visto esto de roles masculinos siendo ejercidos por mujeres. Entonces por eso quería como tocar el tema y hacerlo desde el principio de la prédica para que vean la relevancia al día de hoy. Amén. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su. Pablo soporta su direccionamiento. ¿Cuál direccionamiento? De que la mujer se sujete al esposo. Direcciona este mandato a la esposa cristiana a través de dos principios. El primero es el orden de la creación, o sea, en qué orden Dios creó. Cuando Pablo habla de que el marido es cabeza de la esposa, podemos quedar preguntándonos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que el hombre es cabeza de la mujer? ¿Cómo así que el marido es cabeza de la esposa? Para poder entender lo que Pablo quiere decir,
debemos ir a otras cartas donde se amplía este concepto. Era de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aún Cristo tiene una cabeza. O sea, el Señor Jesús está sujeto a alguien más. Y yo les pregunto, ¿Jesús no es Dios? ¿Jesús es menos Dios que el Padre? ¿El Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo? ¿Pero el Hijo no se sujeta al Padre? ¿Y el Espíritu Santo no se sujeta al Hijo? ¿La sujeción deja de lado la esencia de ellos completamente divina? ¿La ignora? No, para nada. Ahora, 1 Corintios 11 del 8 al 9 sigue diciendo: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora vamos a mirar otro pasaje en torno a la autoridad del hombre sobre la mujer. Aquí está hablando en esos textos que les acabo de leer, el orden en que fueron creados. ¿Quién fue primero? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Y la mujer fue creada por una necesidad puntual que tenía en ese momento, ¿quién? El hombre. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a seguir más adelante. Ahora, miremos otro pasaje en torno a la autoridad del hombre sobre la mujer. Primera de Timoteo 2, del 12 al 13 dice lo siguiente. Porque este es el texto controversial al interior de la iglesia cristiana, que algunos interpretan de una manera y otros interpretan de otra. Primera de Timoteo 2, del 12 al 13. Porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hasta ese momento, ¿qué argumento da Pablo? ¿Habla algo de la caída? ¿Habla algo acerca de que es que la embarró? No, hasta ese momento, puntualmente, hasta ese momento, habla del orden divino en el cual fueron creados. Primero el hombre, luego la mujer. Dice el pasaje, porque Adán fue formado primero, después Eva. La base teológica que el apóstol Pablo esgrime en torno a la autoridad del esposo sobre su mujer es: uno, que el hombre fue creado primero, lo que enseña una prioridad natural. Una prioridad natural. Y segundo, que la mujer fue creada por causa del hombre y para el hombre, su complemento. Lo que siempre han dicho las mujeres solteras o los hombres, no, más bien los hombres solteros. Ando buscando ¿qué? Hablemos más de ayuda idónea. Y a mí me da mucha risa algo, y es que las mujeres andan buscando ayuda idóneo. Y yo les pregunto, yo les digo algo, eso no es bíblico. Las mujeres no necesitan ayuda idónea. Por ustedes fueran que quedarían solitas. Ustedes son reautosuficientes. De hecho, de ahí viene el camello natural, el problema natural de la naturaleza caída de la mujer de sujetarse. Porque la mujer se siente ¿cómo? Se siente autosuficiente. Entonces, ese cuento de que la mujer que anda buscando su idóneo no tiene respaldo escritural. Hablamos de ayuda idónea para el hombre. Pero la mujer no anda buscando ayuda idónea. La mujer anda buscando una cabeza. ¿Están entendiendo? ¿Sí en cómo se han trastocado aún los términos? Yo toda la vida crecí en la iglesia cristiana desde mis 21 años hasta que me casé, pensando que Adriana había conseguido su idóneo. Y es un término re mal utilizado. Entonces, hay dos razones que muestra Pablo en la palabra, el apóstol Pablo, por las cuales la mujer se debe sujetar al varón. El hombre fue creado primero, lo que enseña una prioridad natural. Y segundo, que la mujer fue creada por causa del hombre y para el hombre como su complemento. Cada una de las expresiones teológicas de Pablo surgen de lo escrito en Génesis 2 del 18 al 20. O sea, Pablo no está generando doctrina de la nada. Él está generando doctrina desde un hecho histórico, que fue lo que sucedió en Jardín del Edén.
¿Qué fue lo que sucedió en el jardín de Edén? Leámoslo. Génesis 2 del 18 al 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Dónde dice que Dios creó ayuda idónea a Eva? ¿Dónde dice eso? Tenemos que corregir términos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Qué tarea le dio Dios a Adán? Que le pusiera el nombre a todo lo creado. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. No se halló ayuda idónea para él. Entonces en ese momento la esposa se convierte en un regalo divino para el hombre que lo complementa. Génesis 2:24 entonces dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Porque el Señor dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Porque de alguna manera el hombre siempre estará incompleto hasta que se case. Amén. Es su ayuda idónea. Entender esto, entonces, es entender que la sujeción de la esposa a la autoridad de su esposo no es el resultado machista del hombre caído en pecado. Desde que cayó Adán, empezó a decirle a Eva, es que se sujeta o se va. No, la sujeción es un acto natural y que hace parte del propósito de Dios en el hombre y la mujer desde que fueron creados. Es el resultado de un plan maravilloso, lleno de amor de parte de Dios a su creación máxima. Permite que tanto el hombre como la mujer se ajusten al rol divino. ¿En qué escenario? En el escenario del matrimonio. En el escenario del matrimonio. Y cuando hablo de que es un regalo de Dios la esposa, miren lo que dice Proverbios 18:22, uno de mis textos favoritos en este tema. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, y hablando de los padres terrenales, mas de Jehová la mujer prudente. Porque cuando el hombre halla a su esposa, su ayuda idónea, halla lo que lo complementa, su ayuda. Y de esa manera lo entendió Adán. Adán lo percibió de esa manera. Miren lo que dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta es una expresión de igualdad en dignidad e importancia. Contextualicemos eso que él acaba de decir el día de hoy. Hablemos un poco. ¿Tu cuerpo recibe cualquier tipo de sangre? Si yo le meto cualquier tipo de sangre en una transfusión a alguien, ¿qué le pasa a esa persona? Se muere. Cuando está diciendo él que Eva es hueso de su hueso y carne de su carne, está diciendo, ella fue la mujer hecha para mí. Aquí entre nos, yo veo el matrimonio como uno de los actos más milagrosos que puede haber. Si tú eres guiado por Dios, si tú eres guiada por Dios, y según los principios establecido por ti, no estoy hablando de nada místico, no estoy hablando de guiñar el ojo y Dios me muestra que ella es la mujer, no. Estoy hablando de guiado por los principios divinos que están en la palabra, en la voluntad revelada de Dios, con sabiduría y con prudencia. Cuando escoges tú la mujer o el esposo para ti, es un milagro maravilloso porque Dios une a dos personas completamente diferentes y las hace una. Y las hace una. Esta es una expresión de igualdad en dignidad e importancia. Igual de importante que Adán lo es Eva. Se aproximaba un proyecto maravilloso de Dios que era perpetuar la especie humana. ¿Solo Adán podía hacerlo?
¿Solo Eva podía hacerlo? ¿Era más importante el papel de Adán o el papel de Eva? No, eran iguales en importancia y dignidad. Pero dentro de esa igualdad había una diferencia: sus roles. Pablo expresa esta verdad más adelante en el libro de Efesios. Efesios 5, 28 al 29. Esta realidad de carne de mi carne y hueso de mis huesos. Efesios 5, 28 al 29 dice: así también, maridos, ustedes deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo protege y guarda a la iglesia. Miren, ¿en qué momento Pablo se está retirando de las verdades de Génesis? ¿En qué momento Pablo, al enseñarle a los corintios o a los efesios, se retira o se aparta de lo que escribió Moisés, de lo que sucedió en el inicio de los tiempos con la creación? En ningún momento. En ningún momento. ¿De dónde las personas sacan que la sujeción es producto de la caída? Hace parte del plan divino. La esposa es tan preciada para el hombre como la iglesia es preciosa para Cristo. Dignidad, aprecio, valor, estima no es lo mismo que igualdad en los roles. Pueden coexistir que yo dignifique a mi esposa, la aprecie, la valore, la estime, pero que vele al interior de mi casa de que mi esposa cumpla con sus roles y yo con los míos. Ahora, cuando digo que vele, estoy hablando en oración. No que yo todo el tiempo le esté recordando a ella lo que tiene que hacer, porque ya hablamos de ese punto. Ya hablamos de que yo no he sido llamado a recordarle a ella que se sujete. Ni tampoco ella ha sido llamada a recordarme a mí todo el tiempo de que debo tratarla como a vaso frágil. ¿Me comprenden? Y como Cristo trató a la iglesia. Es Dios el que obra. 8 días atrás hablábamos de que quien pretende, la esposa que pretende que su esposo sea cabeza, y la mujer y el hombre que pretenda que su esposa se sujete, está pretendiendo hacer el papel que solamente le es concedido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque estamos tratando de convertir a una persona. No, eso lo hace Dios. Amén. Después que Adán expresa esta maravilla en torno a lo que es precioso, porque es un regalo de Dios para él, también expresa algo que muestra su papel de autoridad inmediatamente. Génesis 2.23. Y aclaro, estamos hablando de Génesis 2.23. No estamos hablando de Génesis 3, que es la caída. Estamos hablando de Génesis 2.23. Una sujeción que viene antes de la caída. Estamos hablando de que Adán, con eso que voy a leer a continuación, ejerce autoridad sobre la mujer antes de la caída. Génesis 2.23 dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Quién? Adán. Y que él le ponga el nombre a Eva habla de un acto de subordinación de Eva a Adán. Y un acto de autoridad de Adán sobre Eva, porque él le está dando su nombre. Ahora, este acto maravilloso tiene que ser comparado con mucho cuidado al acto de darle nombre a los animales, porque esto quiere decir que fue al primer ser moral que Adán le da nombre. Amén. Yo no puedo comparar en absoluto a Eva con los animales, para nada. Eva es un ser moral igual que Adán. Estoy hablándoles que son igual en importancia. Estoy hablándoles de que son iguales en esencia, en ser, pero no en roles. Y el rol del varón era ponerle el nombre a ella. Y el nombre de Eva era ¿qué? Aceptarlo. Porque Eva dijo: a mí no me gusta. No, hablemos al respecto. Pueden haber otros nombres más bonitos. ¿Qué hizo Eva? Voluntaria. Y escúchenme bien, y alegre lo recibió. Expresando un rol de liderazgo de esta manera, que le había sido otorgado por ¿quién? ¿Quién fue el que le dijo a Adán que le pusiera nombres a todo lo creado? Dios. El colocar el nombre así lo indica. Iguales en importancia y dignidad, sí, pero con diferentes roles o funciones según las características que el Creador le dio al hombre
y a la mujer. Alguien dijo algo que parece que es maravilloso. La gloria del hombre, hombre, y la gloria de la mujer es ser mujer. En el momento en que entramos en el estadio del otro, empiezan a suceder catástrofes. Dios ha definido roles y dentro de dichos roles hay posiciones de autoridad. El esposo, escúchenme bien, es responsable al interior del matrimonio, es cabeza no solo de sí mismo, sino de su esposa, es cabeza de su familia y en todos los asuntos del hogar. Por ejemplo, al interior de mi casa, quien de alguna manera práctica toma el dinero y está pendiente de pagar el recibo y todo esto es mi esposa. Pero ninguna decisión al interior del hogar financiera la toma ella sin que nos sentamos, hablamos y yo le digo estoy de acuerdo. ¿Me comprenden? O sea, no estamos hablando de una libertad deliberada. No estamos hablando de que hago esto, hago aquello, hago lo otro. Ayer tomamos unas decisiones re importantes a nivel financiero y yo le decía a Adrián, ¿qué te parece si tomamos esta decisión? Y al final del día nos dimos cuenta que era algo que venía de Dios y fue para bendición. Ahora, ella es mi ayuda idónea porque yo no tengo esa habilidad que ella tiene. No sé si es una habilidad natural y nata de que ella hace rendir el dinero. Va al supermercado y sabe que es más económico que esto y es práctico y sirve para el propósito que necesitamos, pero rinde el dinero. Si fuera por mí, yo compro lo más costoso y estuviéramos en bancarrota hace rato. Entonces, de alguna manera ella ha sido mi ayuda idónea porque tiene una percepción más de sacarle la utilidad a las cosas, pero ninguna decisión se toma sin mi consentimiento. ¿Sí ven cómo pueden fluir ambos papeles apuntando hacia lo mismo? Yo no siento abrogada mi autoridad cuando ella está haciendo con la facilidad que se le da en el supermercado. Ella de hecho saca y dice, bueno, amor, hoy toca pagar estos recibos y ayúdame con esa parte y ese es el mercado. Pero ya hemos hablado previamente que se va a usar así las finanzas. ¿Me comprenden? Entonces sí se puede, sí se puede. El esposo es responsable, como les decía. La ayuda idónea por su parte, o sea, la mujer, está hecha para complementar. Es parte de él, surge de él y para él. Y en ese orden de ideas, el sometimiento a la autoridad del esposo por parte de la esposa da a entender su rol en el matrimonio. Y este no es ser la autoridad de su marido. No es ser la autoridad de su marido. Es el apoyar a su esposo, es aconsejar a su esposo, es sostener a su esposo en su debilidad, es ser ayuda y no tropiezo. Y obviamente cuando hablo de apoyar a su esposo, pues hablo en las cosas que agradan a Dios, ¿no? Aconsejar a su esposo. ¿Dónde se ha dicho que por el hecho de tú sujetarte es un silencio sepulcral? ¿Dónde dice eso en la palabra? Es que usted no dice nada. Sara le dijo a Abraham, la mujer de el hijo de la esclava menosprecia a Isaac y eso va a crear un problema al interior de la casa. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Y él, lleno de sentimientos con su hijo Ismael, él no quiere echarlo fuera. Pero Dios se le aparece a Abraham y le dice que escucha a tu mujer. Escucha a tu mujer. Y eso yo lo tengo grabado en mi corazón. El hecho de que yo sea la autoridad de mi esposa no quiere decir que yo a ella no la escuche. De los consejos más sabios que yo he podido recibir en mi vida, los he recibido de mi esposa. Que uno queda absorto, uno queda impactado. Hombre, yo no veía las cosas de esa manera. A veces por mi carácter emocional, ustedes se han dado cuenta aún como yo predico. Adriana es muy difícil darle una palabra, ustedes se han dado cuenta que ella es muy prudente, muy callada. Yo soy todo lo contrario, soy explosivo, soy no sé qué, ese más. A veces yo fácilmente le digo a ella no. Pero luego al pasar el día, sí. Porque he reflexionado y ella tiene toda la razón. Es sostener a su esposo en su debilidad. Qué tristes esposas que hay un momento, uno como hombre es muy difícil que uno demuestre debilidad. Es muy difícil por nuestro
carácter, por nuestra mismo diseño. Entonces, mujeres, en el momento que ustedes vean a su marido que realmente está mostrando debilidad, o sea, primero que todo es algo muy difícil, pero segundo, cuando se da, uno lo que está buscando es ¿qué? Apoyo, consuelo, pero no el tiro de gracia, ¿no? Así lo quería ver, así lo quería ver. Bien me dijo mi mamá, no me metiera con un tipo así, o sea, por favor. Es ser ayuda y no tropiezo. Eso de ser ayuda y no tropiezo. Miren, yo nunca me voy a justificar de mis actos malos. Nunca me voy a justificar de mis actos malos. Yo a Adriana la debo tratar como a vaso frágil. A mi esposa la debo tratar, debo hablarle bien. A mí me ha tocado, en estos 10 años de matrimonio, me ha tocado a bajarle el tono a mi voz. Porque yo de manera natural, yo emocionado levanto la voz. Alegre levanto la voz. Imagínense bravo. Y a mí con ella me ha tocado bajarle al tono de la voz. Me ha tocado bajárselo. Pero también ella con el tiempo ha entendido que ella tiene que tener un comportamiento sabio que no produzca enfrentamientos. ¿Me comprenden? Miren, y yo no me estoy excusando. Cada vez que le levanté la voz a mi esposa estuvo mal y quien pecó fui yo. Pero eso no quiere decir que ella no se guarde en promover esos momentos difíciles. ¿Me comprenden? Entonces ella debe ser ayuda y no tropiezo. Es que voy a hacer esto para que cuando la embarre, ahí le digo. No, eso no es ser sabio. La mujer debe propiciar un ambiente de armonía, no un ambiente de discordia y de división. Amén. Ahora, hay necesidades al interior de la familia de estos roles. ¿Cuáles son esas necesidades? Pues están relacionadas con los roles. Uno, que el hombre se sienta respetado por su mujer. Eso es la manera en que se evidencia que la mujer está bajo la autoridad de su marido. Que el hombre se sienta respetado. No es un dictador, no es un hombre con un látigo diciéndole a todo no. Con el comportamiento de la mujer, el hombre perciba que está siendo respetado. ¿Qué significa entonces sumisión en la práctica para poder unir todos esos conceptos que hemos hablado hasta el día de hoy? Ella respeta y admira a su esposo. Y es algo que es natural, no es algo fingido, ¿no? Son de respeto y admiración reales. Lo apoya, lo escucha, lo anima, lo sigue. No lo critica ni lo manipula. Y eso es muy importante, porque las mujeres sí que tienden a la manipulación. No lo critica ni lo manipula. Para ella su marido es la persona más importante en su vida después del Señor Jesucristo. Aún antes que sus hijos. Escúchame bien. Para ella su marido es la persona más importante después del Señor Jesucristo. Se esfuerza por ser afable, atractiva, gentil y controlada para su marido. Dice, ¿por qué hay de atractiva? Porque la mujer se esfuerza aún por ser agradable a su esposo en ese aspecto. A su esposo. No a los esposos, no, a su esposo. Aclaro la aclaración. Es afable, es atractiva, es gentil y controlada en la relación con su marido. No tiene excesos en la relación con él, que se le salta el genio y ese tipo de cosas. Ella es la ayuda idónea de su esposa porque contribuye con sus conocimientos, habilidades y una personalidad diferente a la de él. Con mi esposa hemos tratado de que nuestras diferencias, antes que dividirnos, nos unan. Porque es que la diferencia lo que hace es que tengamos varios puntos de vista de una misma situación. En la crianza de los niños, en decisiones de la vida diaria. Que tengamos dos puntos de vista. El proverbio dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Porque ese consejo no lo podemos aplicar al interior del matrimonio. Y no estoy queriendo decirte que le consultes a todo el mundo sobre tus decisiones sentimentales. No, estoy diciéndote, si el proverbio dice que para decisiones normales de una persona puede ser hasta soltera,
pida consejo de otros para que tenga otra óptica, ¿por qué yo no voy a hacer de mi esposa mi consejera? ¿Lo comprenden? Las mujeres, ¿por qué Dios nos diseñó tan diferentes? Y acá yo no me voy a quedar con eso, pero la manera que tiene de pensar la mujer es estructuralmente diferente a la del hombre. El hombre es práctico, la mujer es compleja. Y esa complejidad no debe volverse un problema. Yo por años vi la complejidad de mi mujer como un problema. Y yo decía, ojalá fuera tan sencilla como yo. Al día de hoy me doy cuenta. De sencilla hablo de básica. Los hombres somos básicos. El hombre está fritando un huevo y está concentrado allí y salga así todo el mundo de la cocina. La mujer está fritando el huevo, está planchando, está viendo la novela, está viendo al niño y está hablando o sea, está haciendo todo al mismo lado y todo lo hace bien. Y yo por años le oraba al Señor de que ella fuera como yo. Gloria a Dios, la mujer no es como el varón. Porque a veces nosotros somos tan básicos que perdemos de vista cosas. ¿Me están comprendiendo? Gloria a Dios. Y gloria a Dios, el hombre no es como tu mujer. Porque a veces tu complejidad te complica la vida y tú necesitas a veces ver las cosas de manera básica. Amor, sencillamente. Sí, ok. Eso es lo que hacemos. Ella, su ayuda idónea, contribuye a su conocimiento y habilidades. Pero también hay una necesidad de la mujer con respecto al hombre. Y es que la mujer se sienta amada por su esposo. La mujer necesita sentirse amada. La esposa halla su sentido en cumplir dicho papel de sujeción. Y por eso es una desgracia tratar de tomar el papel que no corresponde. Es ir en contra del sentido del propósito de Dios que se le ha dado como rol a la esposa y también al esposo. La esposa se encontrará a sí misma y descubrirá su verdadero lugar dado por Dios, no en rebelarse contra su marido y así rebelarse al mandato divino, sino que encontrará su propósito en sumisión voluntaria y gozosa a su marido, porque en el momento que lo haga, se sujeta a Dios. Es por eso que aunque encontramos proverbios tan hermosos como el de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente la de muchas piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado, no carece de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Bien, chévere. Como hay proverbios como el proverbio 31, la mujer virtuosa, también hay proverbios que hablan muy fuerte acerca de la mujer que no cumple con su rol. Porque en Proverbios 31 estamos hablando de una mujer que cumple su rol. Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Ush. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27:15 al 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Y más adelante el verso 16 del mismo capítulo 27 de Proverbios, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Por esa razón, si aquí en la congregación hay personas solteras, señores, señoras, jóvenes, jovencitas, escojan, seleccionen correctamente con quién se van a casar. Después de casados, entiendan algo, fue su elección. Fue su responsabilidad. Y honra a Dios en medio de tu matrimonio con el rol que te corresponde. Es una gracia no poder paladear, disfrutar el plan divino en medio de los roles de un hogar cristiano por una mala elección. Y no nos hablemos carreta. No nos hablemos carreta. Si uno queda las etapas antes de casarse, como son amistad, noviazgo, de alguna manera con propósito, porque es que miren, la palabra noviazgo, la Biblia como se define al día de hoy,
Noviazgo es lo que pasa antes del matrimonio. Miren, ¿saben a quién se le llama novia en el pacto? A la mujer en su boda. Ahí es donde se le llama novia. En la boda. Pero nunca se habla de novia y novio eternos. Los términos novio y novia se usan para el día de la boda. Por eso se habla de las bodas del novio. El novio es Cristo y la novia es su iglesia. Pero habla solo de ese evento. Antes de casarse, ¿cómo se llamaba ese evento? Estaban desposados. Y después de la boda se llamaba ¿cómo? Matrimonio. El término novio solo aplica al día de la boda. Y por esa razón yo les digo una cosa. Si has sido pero amigo de la persona que va a decidir, con la que estás decidiendo casarte tú, en esa etapa de amigos, verás cosas que te quiten la paz o que te afirmen tu decisión. ¿Me comprenden? Porque uno debe tener sentido común en esa decisión. Pasas tiempo con esa persona le empieza a dar como cosa congregarse el domingo. No hace casi el devoción. Tiene estas situaciones, hombre, son alertas. Ahora, en esta época, lastimosamente, la gente no entra a ser amigo, sino entra una vez a impactar, ¿no? A mostrar su mejor faceta. Estamos en una época donde las personas quieren mostrar su mejor versión de sí mismos. Esa es la herencia que nos dejó el Facebook. El Facebook y todas las redes sociales, con todos estos filtros para cambiar las fotos y mejorarlas, el Photoshop, todo esto, lo que está haciendo es dejar en nosotros un vestigio que es mostrar, tener una necesidad muy profunda de mostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Le tenemos terror a los errores. Le tenemos terror a lo imperfecto. Y entonces se presenta una versión trastocada, mejorada de nosotros mismos, que cuando esa persona se casa con la otra, y ya empiezan a vivir una vida cotidiana donde ya es imposible ¿qué? Fingir. Y se da a luz lo que verdaderamente es. El sentimiento que queda en uno y otro es: uy, Echeverry, como que me tumbaron. Pero uno y el otro son igual de responsables, porque no mostraron en esencia lo que eran, sino mostraron una versión mejorada y engañosa de quienes eran. Es tan importante la decisión de casarse que no se debe tomar a la ligera. Es una decisión que ni siquiera la toma otro por ti, así sea tu pastor. Nadie toma esa decisión por ti. Nadie te debe afanar a tomar la decisión. Nada, ni nadie. Honra luego de que tomes esa decisión a Dios en medio de tu matrimonio. Porque es una desgracia no poder paladear y disfrutar el plan divino de Dios. Ahora, ten presente esto. Es sobre estos hechos de la creación que Pablo basa su argumento sobre la autoridad del varón. Su argumento tiene validez permanente y universal. ¿Cuál cuento de que es cultural? ¿Cuál cuento de que es producto de la caída? No debe dejarse de lado como una cultural o como una consecuencia de la caída. Toda la iglesia de todos los tiempos debe sujetarse a ese principio. Esta no es una posición intransigente de parte de la iglesia reformada ni del apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo lo han acusado de machista, sino un concepto creacionista. Ese fue el propósito de Dios. La nueva creación en Cristo nos libera de la distorsión relacionada entre los sexos causada por la caída, pero confirma la intención original de la creación. Sí, es verdad, en la persona de Cristo todas las consecuencias del pecado son abrogadas, pero la sujeción de la esposa al marido y de que el marido trate de manera protectora, amorosa y respetuosa a su mujer no son producto de la caída, son propósitos originales de Dios con el matrimonio. Confirmar la intención original del matrimonio es el propósito de Pablo en estos textos. Lo que la creación ha establecido, no hay cultura que lo pueda destruir. Amén.
Ahora, el apóstol Pablo no solo dio un concepto en torno al orden divino de la creación sobre el por qué la esposa debe someterse a la autoridad de su esposo, sino que va un paso más allá. Miren lo que dice Efesios 5:23 y con eso terminamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La autoridad del esposo es como la autoridad de Cristo sobre la iglesia, y esto ya nos muestra una cosa completamente diferente. Si la autoridad del esposo sobre la esposa es igual que la autoridad de Cristo sobre la iglesia, yo les pregunto, ¿está condicionada a la caída? No, es un propósito primario, original. Nunca se va a comparar lo que hace Cristo con lo que hacen los seres humanos si lo que hace el ser humano es condicionado a la caída. ¿Me comprenden? Nunca. Siempre se comparará las actividades de Cristo a las actividades del hombre, solo si esa actividad del hombre fue dada por Dios. O sea, por ningún lado que nosotros lo veamos tiene asidero bíblico. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y esto es de mucho peso para una mujer cristiana. Esto debe ser tan categórico en la mujer que debe dar por terminado la lucha de tratar de luchar en contra de ese principio. Si tú eres una mujer verdaderamente cristiana, tú no peleas contra el principio. Una mujer temerosa de Dios, no hay duda de que la autoridad máxima de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y por esa razón, la mujer cristiana entenderá que la autoridad que Dios ha establecido sobre ella, marido. Yo le pregunto a las personas de la congregación, a la hora de casarte, ¿piensas en eso? Porque si tú piensas en eso, no le vas a entregar tu corazón a cualquier persona, sino una persona que la cabeza de su vida sea Cristo. Porque acuérdense que la cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. Pues que las parejas del día de hoy no andan buscando eso. La mujer no anda buscando que la cabeza de ese joven que le gusta sea Cristo, sino que tan bonito se ve, que tan bien se ven juntos, que tan chévere la pasan juntos. Hombre, Paul Washer dice a una pareja que se quiere ennoviar, le dice, bueno, ¿y tú por qué te quieres ennoviar? Y dice, no, porque es que también con ella. Y dice, no. O sea, esos no deben ser. Ahora, él no estaba dándoles autorización o desautorizándoles, era decisión de ellos. Si ustedes se quieren casar, pueden hacerlo. Pero ya que ustedes están pidiendo consejería, yo les digo algo. Feliz cuando una persona se me acercara aquí con su pretendiente y me dijera al hombre, yo me quiero casar con ella porque quiero presentar a esta mujer delante de Cristo sin mancha y sin arruga. Y me gustaría que una mujer llegara acá, no, ay, es que quiere que me haga feliz. Sino una mujer que me dijera, no, es que yo quiero sujetarme a él porque he visto en él que él sujeta su vida a Cristo. No, la versión que tenemos de los matrimonios y de los cursos matrimoniales es tan idílica, tan romántica, que lo que hace es desdibujar el plan de Dios. Tú no te casas ni para hacer feliz a la otra persona, ni para ser tú feliz. Tú te casas por la gloria de Dios. Y por eso debes ver en tu pareja el reflejo, la imagen de Dios. No completa, porque ni siquiera nosotros la tenemos, pero sí que lucha por eso. Ahora, el esposo es el salvador del cuerpo de la mujer. Y uno dice, ¡ah! Porque por un lado, estamos hablando de que se compara, de que así como Cristo tiene autoridad sobre la iglesia, el hombre tiene autoridad sobre la mujer. ¿Ok? El hombre tiene autoridad sobre la mujer. Pero también, así como Cristo salva a su cuerpo, que es la iglesia, de alguna manera el hombre salva el cuerpo de su mujer. ¿Eso qué quiere decir? Eso suena como herético, ¿no? ¿Cómo así? No piensen más allá de esto. De la manera en que podemos relacionar que el hombre salva el cuerpo de su mujer, es que el hombre está puesto, el marido está puesto de su mujer para que proteja físicamente a su mujer. ¿Ok? El hombre debe proteger la integridad física de su mujer, no vulnerarla. El hombre ha sido puesto no para maltratar a su mujer, sino para cuidar a su mujer de todo lo que exteriormente pueda lastimarla. La otra vez iba yo manejando y Adriana me dice, ten cuidado, maneja más prudentemente. Y cuando ella me dice eso, yo bajé la velocidad. Yo antes se lo peleaba, ¿no? Es que tú no eres la que está manejando, no sé qué, es demás. No sé si lo Adriana, pero en esa vez yo frené.
Y he tratado cada vez que voy con ellas, un poco más medido. Lo que se me vino a la cabeza fue esto que había leído. He puesto para protegerlos, no para ponerlos en riesgo. Eso significa salvar el cuerpo de la mujer. Por eso el hombre debe tratarla como a vaso frágil. Por eso, como dicen algunos poetas, ni pegarle con el pétalo. Porque hemos sido puestos a protegerlas. Así expresó el apóstol Pablo: nunca lastimarás tú a tu propia carne. ¿Y cómo lo expresó Adán? Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La mujer es la extensión del varón. Y los dos serán una sola carne, dice la palabra. Hay gente que dice, no, pues que esta mujer que me tocó. La mujer que tú tienes es producto de lo que tú has formado en ella. Y mujeres, el varón que ustedes tienen en mucho es producto de sus decisiones sabias o insensatas. Pero ¿en qué sentido podemos tomar la analogía de Salvador? Vuelvo y se lo repito, en la protección del hombre sobre la mujer. Miren, la mujer fue diseñada para ser protegida. A veces yo veo mujeres todas marimacho y yo digo, Dios mío, ayúdale a entender. Ayúdale a entender. La mujer fue diseñada, de hecho, que la misma mujer sea un poco más frágil. Que la mujer sea, ahora corporalmente, vemos ahorita en esta época muchas mujeres fuertes, y no estoy denigrándolas. Les aseguro que efectivamente es más fuerte Mariana Pajón que yo. Sí, o sea, en mucho. Yo acabo de tener no sé cuántos segundos en estos juegos bolivarianos, otra vez volvió a ganar. Eso uno dice, wow. No, estoy tratando de meterlo le aseguro que Mariana Pajón, si un día se casa, va a ser una mujer, aunque muy fuerte deportivamente, delante de su esposo será una mujer muy frágil, que busca que él la proteja. Matthew Henry dice algo que es maravilloso, y quiero citárselos puntual. La mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de la cabeza como para tener dominio sobre Adán, ni de sus pies como para ser pisoteada por Adán, sino de su costado, para ser igual a él, de debajo de su brazo, para ser protegida por él, y de junto de su corazón, para ser amada por él. Por eso no quise quitarle nada de esta frase, me encantó. Cuando el hombre descuida su papel de liderazgo, deja a su esposa en peligro. Cuando la mujer usurpa el papel de autoridad de su esposo, coloca en peligro su hogar. Cuando se tergiversan los roles dados por Dios, sin duda la desgracia llega al hogar. Y es allí donde Pablo dice, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, Eva después. Y dice, ahí sí enseguida dice el apóstol Pablo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, aquí no quiere decir que la responsable fue solo Eva. Adán descuidó, estoy diciéndoles que cuando el hombre descuida su papel de liderazgo, su esposa está en peligro. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? La gente le da una mala lectura a Génesis capítulo 3. Se piensa que Adán está lejos con sus amigotes los animales. Que los animales no eran sus amigotes. Una distorsión desde el pasaje. No, Adán está al lado de Eva. Adán está viendo que Eva está hablando con la serpiente, está viendo todo lo que está sucediendo, y él, demoníaca y sepulcralmente, guardó silencio. ¿Saben qué hizo él? Su papel de autoridad lo delegó. Él debió haberse manifestado y decir, no le hable a mi mujer, el Señor nos ha dicho que no comamos del fruto, ¿no? Mientras Eva lo que hacía era, no, pero el Señor nos ha dicho que ni comamos ni lo toquemos. Eva, en el momento de ver el vacío que deja su marido, ¿qué hace? Ella toma la iniciativa. Se distorsionaron los papeles. Adán estaba al lado de Eva cuando Satanás hablaba con ella. Adán no protegió a su mujer tomando la autoridad que le había sido delegada. Y por esa razón, Eva actúa de la siguiente manera. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió.
Y no solo comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Yo les aseguro que cuando Eva come del fruto, inmediatamente su luz se fue. Inmediatamente ella cae de su condición de gracia. Adán está viendo las consecuencias del pecado de Eva, pero escúchenme bien, aunque él no había probado el fruto, él ya había pecado. Aunque Eva no había comido del fruto, en el momento que ella toma un papel que no le corresponde, tomando la iniciativa y tomando decisiones que van a afectar a la pareja porque ellos son uno, ella ya ha pecado al dudar de Dios, al creer en la promesa de la serpiente. Sencillamente al comer del fruto desobedeció técnicamente, pero ya en su corazón ya había pecado. Y aunque Adán no había tomado del fruto, yo creo que el brillo también ya se había ido de él. ¿Por qué? Porque él no cumplió con su papel, él no veló por su mujer, guardó silencio, fue negligente y como Saturnino. Ay, sí, amor, yo como bocadito. Adán debe haber tomado su autoridad y haberle dicho, Dios me dijo así y punto, pero no lo hizo, cayó y entregó la responsabilidad a Eva. Y por eso es que el Señor, omnisciente que todo lo sabe, le llama la atención no a Eva, le llama la atención ¿a quién? ¿Qué has hecho?, le dice a Adán. A este hombre bien caído le echa la culpa a su mujer. Y no solo a la mujer, le echa la culpa a Dios. La mujer, ¿quién nos enseñó que están desnudos? La mujer que tú me diste. No. Y en ese momento, la bendición del matrimonio se convierte en una desgracia. ¿Sabes qué sucede en un hogar que se distorsionan los roles? Conflictos entre esposo y esposa, luchando por quién tiene el liderazgo. Unos hijos confundidos que no aprenderán realmente su rol. Y por eso Pablo finaliza sus indicaciones a las esposas enfatizando entonces cuál es el modelo que ellas deben imitar en torno al sometimiento y a la autoridad. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. El modelo de la mujer de sujeción es la iglesia. Y yo les digo algo, la iglesia no cuestiona el direccionamiento de Cristo. Vamos a dejar la predicación aquí por una sencilla razón. Porque yo quiero que reflexionemos los hombres en nuestro importante papel. La iglesia no cuestiona los direccionamientos de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo, por ser Dios, es veraz, es verdadero. Y toda dirección que le da la iglesia es para la bendición de la iglesia. Entonces, qué gran responsabilidad cae en los hombros del hombre. Si una mujer piadosa se va a sujetar a tu direccionamiento, hombre, tú vela porque tu direccionamiento sea bajo el temor de Dios. Y lo vamos a dejar allí, porque dentro de 8 días vamos a hablar del rol del hombre. ¿Cómo termina Efesios 5 más adelante? Estamos en el verso 24, viajemos hasta 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo termina el pasaje? Hablando de los dos roles, hablándole usted proteja a su mujer y usted sujétese a su marido. O sea, el cumplimiento es bilateral. El respeto a tu esposa te hará manifestar en la forma en que le hablas a tu esposa, tono de voz que usas, en los gestos que utilizas al dirigirte a ella. Es muy importante también, por otro lado, que la mujer no se burle de su marido, que no lo desprecie ni lo ridiculice, y mucho menos que haga esto delante de sus hijos o de terceros. El respeto al marido, con esto ya vamos a orar. El respeto al marido dignifica a la mujer. La mujer se sentirá plena cuando respeta a su marido. Ante los ojos de toda la familia y de la sociedad, la mujer que honra a su marido es también honrada y dignificada. Y ante los ojos de Dios será una mujer virtuosa y de mucha estima. Amén. Vamos mañana. Señor, yo te doy gracias por este tema, por esta palabra maravillosa, Señor, que nos lleva a la reflexión. Reflexión que no trae solo grandes responsabilidades a la mujer, sino también al hombre. Señor, guárdanos
de distorsionar tus papeles, de buscar excusas para decir de una u otra forma que este principio ya no se aplica al día de hoy. Sigue tan vigente porque no dependió nunca de la cultura ni de la caída, sino que son principios creacionales, que con el mismo propósito de tu creación siguen al día de hoy vigentes. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por la iglesia y gracias por tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder poner por obra cada cosa que se nos predica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.